¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Es un video para hacer la presentación de una nueva herramienta que voy a estar utilizando en lo que es plomería y gas. Estoy hablando de la llave para caños de la marca Enerucci. Herramienta y marca que en el canal han generado polémica. Y bueno, varios amigos, entre ellos Maxi, me ofrecieron la suya para poder hacer la demostración, la toma de contacto, en fin, para poder utilizarla. Este es el video presentación de la herramienta. Soy equitativo y justo, o trato de serlo al menos. Como cada herramienta que adquiero, cada herramienta que compro, la presento en su estado óptimo, para que después no vean un fierro viejo o un fierro utilizado. La presento en su estado óptimo, con su blister, con su packaging, como viene presentado. Las cualidades de esta llave ya la han visto en demasiados canales, pero bueno, es una herramienta que tiene un sistema bastante innovador, se podría decir, que obra como llave de caños, llave de fuerza, y tiene el sistema denominado pinza de perro. Así que bueno, la voy a utilizar en el armado de cañerías epoxi, cambio de reguladores, armado de colector de tanque, en fin, todo lo que se pueda necesitar. Una 142, una llave para caños de hasta 2 pulgadas. Esta va a estar cumpliendo las tareas, así que vamos a ver cómo se comporta. Quería hacer el video presentación de la herramienta, dado que como se ha generado cierta polémica con la marca, verdaderamente no es que me gusta ser el distinto, di mi opinión, muchos amigos coincidieron en varios aspectos, o sea que tan equivocado no estaba. Así que bueno, nada, el agradecimiento y la confianza. La vuelvo a mostrar, las cualidades, hay demasiados canales que las cuentan. Voy a comprobar si son ciertas o si son sobrevaluadas. Quiero que sepan que cada herramienta que pruebo es mía, independientemente de lo que opine de la marca. Pruebo unidades, está el caso de Mota, que no me dio resultado ninguna. Está bien, me quedé en una generación de Mota que quizás tendría que volver a hacer una toma de contacto, pero yo soy fiel a mis ideas, y si algo no me gustó o no me sirvió de entrada, difícilmente le vuelvo a dar cabida. Hablando en términos poco ortodoxos. Así que bueno, queda la presentación, y en una semanita, 15 días, les voy a estar dando una devolución de lo que me pareció la herramienta. Los invito a una nueva charlita en el taller esta noche. Como digo siempre, hay amigos, entre ellos Gastón, que está pidiendo charlitas largas. Hay gente que le gustan las charlitas, hay gente que no. Como digo siempre, a veces cuando es un tema puntual, como fue la garantía de Enerucci, hago un video aparte porque hay conceptos y contenido que me interesa que queden afuera de una charlita, porque los amigos que por ahí no disfrutan de las anécdotas, las experiencias, en fin, las vivencias personales, se quedan sin esos datos, y no me gusta que no se sepa. Rucci, la firma Enerucci, ha atendido mi pedido sobre la garantía de la Pico del Oro, que está ya colgada, y me mandaron esta en su reposición, sin pedirme en ningún momento que les devuelva aquella. Es como que dieron por sentado que era una falencia de la herramienta. No es que uno se comunica, le dice: no me gustó tu herramienta, te mando otra. No funciona así. Di argumentos sólidos, concisos y pruebas sobre la falla de esa Pico del Oro, de esa unidad. Los miraron, los estudiaron, analizaron y llegaron a la conclusión de que verdaderamente se dobló con una fuerza humana, o sea, con mis manos.
Hay áreas críticas donde se genera la fuerza. Al ser mucha fuerza se va canalizando en determinados lugares. Al tener determinados lugares duros se dobla como un moño. Eso más o menos la conclusión que se llegó. Verdaderamente, como dije en el videíto del cierre de este tema, de la garantía, mucha humildad, puede ser marketing, estoy de acuerdo, pero mucha humildad en cuanto al escuchar, en cuanto al interiorizarse de los 10 minutos que quizás hablamos, por ahí le sirvieron 15 segundos para saber la falencia de la herramienta. Bueno, a mí me la han reconocido. Está el amigo Guillermo electricista. El otro día te nombré mal porque justo tengo un amigo que se llama Gustavo, también electricista. Pero Guillermo ha tenido la misma experiencia, se comunicó, mostró la falencia de la herramienta, intuyo que fue el mismo sistema, mandó algún video, alguna foto, ha hablado, ha expresado su experiencia. Bueno, la gente de Enerrucci, humildad, palabra y responsabilidad por sobre todas las cosas. Así que bueno, los destornilladores los sigo utilizando. Tienen las falencias que dije en el video de destornillador Enerrucci. Este es el video presentación de la llave para caños. Bueno, como hago con todas las herramientas que después forman parte o no del elenco definitivo, hago la presentación en su estado óptimo, como digo siempre. Obviamente la voy a cuidar, la voy a tratar de llevar al límite, pero dentro de las posibilidades de la herramienta. No crean que la quiero romper, la pagué, es mía, o sea, no me la regaló nadie, o sea que la voy a valorar y la voy a cuidar como tal. Sí, la voy a exigir como exigí la 142, la CESA, cualquier herramienta que yo tenga que trabajar va a formar parte del elenco de guerra, de batalla del día a día. Así que bueno, vamos a ver cómo se comporta, vamos a ver qué tan cómoda es, si tiene acceso a determinados lugares, en otros no. Es una herramienta que parece robusta. Vamos a ver si cumple con lo esperado. Así que bueno, acá tienen la cajita para los amigos que les gusta esto, con todas las especificaciones, como dice el amigo de gorro de pescador. Si quieren saber algún dato, fíjense en las especificaciones. Yo sí estudié, abre hasta 55 milímetros, se puede trabajar cómodo en 2 pulgadas. Bueno, siempre digo lo mismo, abre 2 pulgadas. En lo que es caño se puede trabajar cómodo. Si por ahí están los accesorios, las T, los codos, por ahí pudiese no abrir. Yo siempre aconsejo no llevar la herramienta al límite por una cuestión de torque y por una cuestión de que tampoco tiene la palanca como para trabajar en 2 pulgadas esto. Pero no es culpa de la llave, es culpa de que habría que usar una más grande, nada más. Pasa en esta, en la 142. Para trabajar en 2 pulgadas, por ejemplo, la ideal es la 143, por decir una medida de llave. Si no, 2 pulgadas y media se trabaja muy bien en materiales, caños de 2 pulgadas, por la cuestión de eso, de que el volumen del accesorio aumenta obviamente el diámetro de la pieza, y ya no estamos trabajando con 2 pulgadas, quizás con 2 pulgadas y algo. Así que bueno, gente, queda hecha la presentación, le vamos a dar uso, la vamos a testear. Les agradezco a los amigos que me ofrecieron su Enerrucci, que fueron 3, no conocí más que la tengan tampoco, para probar, para darle, pero me gusta que lo que arriesgo sea mío, poder tener una mirada neutral, y bueno, nada, llegó, la compré, la adquirí y acá la tengo. Así que bueno, las dejo ahí. Si tuviese la tecnología les hago una foto ahí para la miniatura, como dicen. A ver si me sale. Nada, no me sale. Ahí va. Les mando un saludo, nos vemos a la noche.